El día de hoy se celebra en muchos países el Día de la Madre y pues quisiéramos aprovechar este momento para traer un mensaje de aliento para ellas y también para todos nosotros. Así que pensando en esto, pues una de las emociones que más nos aqueja en estos tiempos es el miedo. Fácilmente nos sentimos inseguros y creemos que muy poco es digno de nuestra confianza. Por eso le tememos a tantas personas, cosas o situaciones que llegan a nuestra vida. Pero el libro de Génesis nos narra la historia de Agar, una esclava que fue rechazada, abandonada con su hijo en medio del desierto y que tuvo que enfrentar el peor temor para una madre, la muerte de su hijo. Así que yo espero que esta historia tenga mucho consuelo, ánimo y nos dé la motivación y la fuerza que necesitamos para vivir en estos tiempos de tanta agitación y tantas dificultades. Estoy seguro que Dios puede usar este mensaje para darnos ánimo, fortalecernos y permitirnos seguir confiados en su nombre. Así que acompáñanos este día acá en Un Momento con Dios. Nuestro pasaje del día de hoy lo encontramos en Génesis capítulo 21, versos 16 al 19. Dice: Entonces Agar fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo: que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Dios oyó la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Agar había tenido que aceptar ser la concubina de Abraham por petición de Sara, su esposa, debido a la crisis de fe que ella experimentó al ver que Dios no cumplía la promesa de darles el hijo que él les había dicho. Abraham aceptó sin ninguna objeción y se unió con Agar, quien concebiría a Ismael. Pero 14 años después, Dios hizo que Sara concibiera de Abraham a Isaac. Y con el tiempo, a más o menos 2 o 3 años, él fue destetado. Y en ese momento Abraham hizo un gran banquete en honor de su hijo Isaac. Pero Sara vio en un momento que Ismael se burlaba de Isaac, persiguiéndolo y acosándolo. Pues como era de esperarse, Sara se disgustó mucho y le pidió a Abraham que echara a Ismael de su casa junto con su madre Agar. Esta petición angustió muchísimo a Abraham, pero eso hacía parte del plan de Dios, así que él obedeció y los despachó para que emprendieran su viaje solos. Un viaje muy difícil para Agar, porque ¿a dónde iría? Como era de esperarse, anduvieron errantes por el desierto y al final de cuentas ella era una simple esclava. Había permanecido en la casa de su señor y cuando viajaba con él, ella no tenía que preocuparse por la ruta, por su seguridad, por calcular las provisiones para el viaje y tampoco por el dinero. Ella solo sabía seguir órdenes. Así que ¿hacia dónde se dirigiría ella? ¿Cómo pedirle a una mujer como Agar que tome control de su vida y de la de su hijo de un momento para otro sin las condiciones necesarias para ello? Ella viajaba con el dolor, además de haber sido rechazada, avergonzada y con la tristeza de ver cómo habían despojado de sus derechos a su propio hijo, a Ismael. Lo que tal vez era su dolor más grande, porque toda mamá puede soportar que la humillen a ella, pero no a su hijo. Y como si todo eso no fuera poco, ella tuvo que llegar al punto más bajo y difícil al que podría llegar: ver a su hijo en agonía producto del calor del desierto, de la falta del agua y de las provisiones. Así que Agar
solo pudo aceptar su realidad y su incapacidad en ese momento. Ella se resignó y tuvo que doblegar su corazón ante la posibilidad de la muerte de Ismael. Pero el llanto y clamor que Ismael pronunció en ese momento fueron escuchados por Dios y Él les mostró un pozo de agua del que pudieron beber y así salvar sus vidas. Esta historia es hermosa porque nos ayuda a entender dos verdades muy importantes para ti que eres madre y para todos nosotros. La primera es que nuestra vida está determinada por el plan de Dios y no por las circunstancias que vivimos. Si hubiese sido por las estadísticas, Ismael habría muerto porque lo tenía todo en su contra. Pero el plan de Dios era otro y ese se cumpliría a pesar de todo. No pensemos que nuestra seguridad está determinada por el ambiente en el que vivimos, porque no es verdad. Como Ismael, eso no es verdad, sino que creamos que Dios es el que, conforme a su propósito, define cada uno de nuestros días hasta que lleguemos al último. Y la segunda verdad es que, como dice John Piper, nuestra idea de seguridad es un espejismo. Nosotros no podemos garantizar nada en nuestras vidas y no sabemos lo que pasará en los próximos segundos. Pero Dios sí es capaz de proveernos la seguridad y confianza que tanto buscamos. Su soberanía y poder garantizan nuestro bienestar a pesar de las circunstancias y a pesar de nosotros mismos. Así que como Agar, se vale que tú como madre, nosotros reconozcamos nuestra incapacidad y vulnerabilidad delante de Dios, delante de nuestra familia, para que veamos la salvación y el amor de Dios por nosotros. Este tema de la seguridad, este tema del temor, es algo que hoy en día aqueja a muchas madres. Hay tantos peligros en el mundo que cuando ellas piensan en todas las cosas que pueden pasarle a sus hijos, simplemente su corazón desfallece y se desanima. Pero esta historia de Agar nos enseña que Dios está en control de todo y que Él es nuestra seguridad. Y así como Él le proveyó a Agar y a Ismael la salida, la salvación que necesitaban en ese momento de tanta presión, tú como madre también puedes confiar de que Dios te dará a ti la salida, la seguridad, la provisión, las ideas que necesitas para enfrentar las amenazas y las dificultades que como madre tienes que enfrentar día a día. Y es una lección para todos nosotros, para no creer que nosotros podemos proveernos de seguridad, sino entender que somos vulnerables y estamos a la deriva si no estamos con Dios, pero que cuando estamos con Él no tenemos nada que temer porque Él es nuestra seguridad. Espero que esto haya sido de bendición para ti y le pido a Dios que nos ayude a confiar en Él, a confiar en todo momento en Él, en su poder y en su amor por nosotros. Hasta luego.